conectando con nuestra realidad, ciudadanos del Perú. Los derechos de primera generación surgen en una etapa de la historia en la que los gobiernos o las monarquías absolutistas gobernaban en los países europeos. O sea, estamos hablando de monarquías absolutistas, una monarquía absolutista, donde el rey gobernaba absolutamente y tomaba las decisiones en función a sus necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque él había sido elegido, entre comillas, había sido elegido por Dios, y el que lo había nombrado, incluso muchos reyes habían sido nombrados por los papas, representantes de la Iglesia Católica, y le daban un carácter divino a esa elección. Entonces, si le daban un carácter divino a esa elección, entonces los súbditos, que eran la población, tenían que obedecer a todas las disposiciones que determinaba esta persona. Este tipo de gobiernos, o este tipo de gobiernos se desarrollaba en ese momento de la historia, ¿no? Las monarquías absolutistas. Pero hubo un lunar en Europa, ¿no? Este lunar en Europa fue Francia, ¿no? Francia decide terminar pues con el abuso sobre todo de la clase alta, el abuso de la nobleza, el abuso de la realeza para con la población, para con ellos. Entonces decidieron poner freno, el pueblo se levanta, el pueblo protesta, el pueblo lucha, el pueblo muere, muchos de ellos murieron ¿por qué? Porque el Estado monarquista, absolutista, era el que tenía el poder de las Fuerzas Armadas y sacó a las Fuerzas Armadas para repeler o para eliminar esa protesta de la gente, de la población, ¿no? ¿Cómo es posible? Nosotros le damos de comer y aún así ustedes protestan. Ah, hay que meterles palo. Bueno, salen las Fuerzas Armadas para poder controlar la protesta de esta gente. Pero aún así la gente luchó y prevaleció y logra derrocar a este tipo de gobierno monarquista, ¿no? O monarquía absolutista. Desaparece esta monarquía absolutista gracias a la declaración, bueno, a la protesta que hizo Francia, y en la etapa de la historia universal se conoce como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio como consecuencia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, esto es el resultado de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde la igualdad era para todos. Todos debemos ser iguales ante la ley, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida. ¿Por qué el rey es dueño de la vida de su súbdito? ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser dueño de la vida de otro hombre? Entonces esto se acabó ahí, desapareció y se protege la vida, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a vivir. Todos. Nadie tiene el poder para otorgarse la autoridad de quitarle o darle la vida a alguien. Entonces todos tenemos ese derecho. Y desde que nosotros nacemos, el Estado se encarga de proteger ese derecho. Si el Estado no habría establecido ese derecho fundamental en su constitución, entonces prácticamente podría haber gente que mate a otra persona y no habría ningún problema, no habría ninguna sanción, ¿no? No habría sanción, pero esto no se dio, gracias a Dios. Tenemos el derecho fundamental a la vida. El derecho a la igualdad ante la ley. Este derecho ante la igualdad de la ley, pregunta alumnos, ¿ustedes creen que este derecho actualmente se manifiesta en nuestra sociedad peruana? ¿Igualdad ante la ley? ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿La ley ejecuta la sanción de una forma justa? ¿O no es así? ¿Qué crees tú? Nada. Nada, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque el que tiene plata paga un buen abogado, sale de la cárcel o se libra de la sanción, de la sentencia, y el que no tiene dinero simplemente va a tener que pasar su tiempo privado de su libertad dentro de la cárcel, ¿no? Bien, entonces la justicia no es igual. El día de hoy en la mañana escuchaba a un fiscal decir que nosotros somos autónomos, somos una institución que perseguimos el delito, pero con mucha neutralidad y autonomía. Y ahora van a escuchar ustedes muchas noticias sobre fiscales que la verdad no sé qué cosa es lo que desean estos señores. Sí, buscar preponderancia o buscar prestigio
buscar prestigio o obedecer a intereses más grandes, ¿no? O direccionado el tipo de investigación a ciertos personajes políticos, no lo sé. Pero a partir de ahora, o ustedes van a escuchar mucho los nombres de los fiscales, ¿no? Fiscales que, por ejemplo, acusaron a un presidente de un delito que había sido archivado y que un fiscal decide abrirlo para decir que había investigación y habían, ¿cómo se le llama a estas personas? A los tiraderos, ¿no? Se le puede llamar así, ¿no? A los colaboradores eficaces, pero ni siquiera son colaboradores, sino son aspirantes a colaboradores, ¿no? El aspirante a colaborador dice, yo sé que esta persona ha cometido delito. Ese es el aspirante, ¿ya? Aspirante. Para ser colaborador, dices, ya, yo voy a apoyar con información, pero ustedes me reducen la pena, ya te reducimos la pena, pero danos pruebas. Entonces, este colaborador eficaz, este colaborador presenta pruebas y se convierte ya en alguien que sí está apoyando con pruebas para acusar a la otra persona. Bien, bueno, acusaron a un presidente de la República y ¿sabes cuál es el resultado de esa acusación hasta el día de hoy? No siguió su curso. Lo dejaron así como empezó. Desapareció esa investigación. Y entonces uno piensa, ¿y por qué se abrió la investigación en ese momento? ¿Por qué esa investigación sirvió para vacar a un presidente? ¿Y por qué el día de hoy esa investigación desaparece? Ya no está, no da. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente se investigó para ese tiempo y para ese momento. ¿Mm? Y si es que yo observo esto y analizo, interpreto, entonces, ¿qué confianza me da de la fiscalía de que está haciendo investigaciones neutrales, completamente neutrales, ¿no? En fin, la justicia aquí no es igual para todos, ¿no? Puedes tener $20,000, pagar a un juez y el juez puede liberarte o quitarte la culpa y la sentencia. ¿Eso ocurre? Sí ocurre. Y yo, por ejemplo, yo me preguntaba, a ver, ¿cómo es esto? El juez recibe $20,000 para liberar a un narcotraficante. Pero cuando hay tantas pruebas, ya no puede liberarlo y dice, no puedo liberarlo. Lo que puedo hacer es bajarle la condena. Y la pregunta es, ¿este juez que le bajó la condena de manera ilegal puede ser sancionado? Sí puede ser sancionado, pero hay que demostrar que lo hizo ilegalmente, abusando de su autoridad para interpretar la ley. Pero el problema es que en las leyes peruanas le dan esa autoridad y esa facultad al juez para que él interprete la ley de acuerdo a su criterio. Y cuando él interpreta la ley de acuerdo a su criterio, no hay sanción. Entonces, los jueces, si no son hechos y derechos, si no son honestos y no son transparentes, pueden interpretar la ley para poder favorecer a otras personas. Es increíble el sistema de justicia del Perú, es totalmente increíble, ¿no? En fin, tenemos aquí la libertad de seguridad personal, ¿no? Todos tenemos el derecho a caminar libremente por la calle y no tienen el derecho a meterme a la cárcel, llevarme a la cárcel sin haber pasado un proceso judicial. ¿Ah? No hay derecho para eso. ¿Por qué? Porque hay una ley que me protege, ¿no? Hay una ley que me protege. Si la policía pasa con una camioneta de un patrullero, me ve a mí caminando por la calle, ¿no? Y me dice, tú has hecho este delito, eres sospechoso. Me llevan a la comisaría, un par de horitas nomás puedo estar ahí. Pasando ese par de horitas me tienen que soltar. Y yo voy a reclamar mi derecho, ¿no? Como cuando, por ejemplo, a un joven se va a la comisaría porque le ha llegado a su casa una notificación de no sé qué cosa y los policías miran la notificación y le dicen al tipo, oye hermanito, acá te están denunciando por tal delito. Ya fuiste, acá te vas a quedar, de acá no sales. Y el hombre dice, ¿qué? Sí, de acá no sales. Es más, si quieres salir, 2.500 soles y te soltamos. Y te sugerimos que te vayas a Bolivia. Eso no es terna, profe. ¿No? Te sugerimos 2.500, vayas a otro país para que no te busquen acá, porque acá estás buscado, estás con requisitoria. ¿Sabes lo que hizo el tipo? El tipo solo dijo esa frase, habeas corpus. Los policías se miran y dice, ¿eres abogado? Y él sabía
que esta garantía constitucional lo protegía. Lo dejaron libre, que se vaya. Solamente querían intimidar, a ver si caías, ¿no? Pero como este tipo sabía sus derechos, entonces no se dejó manipular y simplemente salió de la comisaría sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría a una persona que ha cometido sí delitos y está asustado y no sabe ninguno de sus derechos? Fácil, pues, ¿no? Va a caer ahí su dinero y va a tratar de pagar pues una coima para poder irse libre sin ningún problema, ¿no? Entonces, libertad a la seguridad personal, a la propiedad y la herencia, ¿no? Todos tienen derecho a comprar una propiedad, a obtener una propiedad que sea legal, ¿no? Y también todos tienen derecho a heredar y a recibir herencia, ¿no? O sea, tú puedes transferir tus propiedades a la persona que quieras, ¿bien? Pero también hay ciertas restricciones que tienes que darle tus propiedades a tus herederos legítimos, ¿no? Entonces, también hay ciertas reglas ahí, pero tienes derecho tú a heredar y también a recibir herencia. ¿Qué más? También hay derecho a obtener una nacionalidad, ¿ya? Nacionalidad. Dice, profe, los pitucos. ¿Han visto ustedes en las noticias? Cuando Pedro Castillo quiere saludar a la presidenta del Congreso, le da el codo, le da el codo y Castillo parece que quiere darle, ¿no? Chocar la mano y la presidenta del Congreso dice, ahí nomás, ahí nomás, ya, ahí nomás. Claro, ¿no? Me pareció gracioso porque lo que puedo hacer es reírme, ¿no? Cómo chotean a Castillo, pero realmente en esa escena, en ese acto, hay una fuerza muy grande un tufo muy grande de racismo, ¿no? Muy grande, ¿no? No, que es un presidente terruco, no, yo no le voy a dar la mano, no, no es eso. Ahí hay un tufo muy racista de esta gente que, bueno, pues vamos a ver ahí, ¿no? Una nacionalidad, tener una nacionalidad. Ustedes saben que Mario Vargas Llosa, ¿sí o no, Zurita? Mario Vargas Llosa, Alberto Fujimori le quitó la nacionalidad. ¿Sabías eso? Cuando Alberto Fujimori entró al poder, Fujimori hizo lo posible para destruir a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y lo hizo, pues le quita la nacionalidad, le quitó la nacionalidad peruana. Y hubo un momento en la historia en el que Mario Vargas Llosa se transformó en un apátrida. ¿Qué es un apátrida, profe? ¿Eso no es insulto? No, no es un insulto. Apátrida significa que no tienes patria, eres un hombre sin patria, ¿no? Y le quitaron. Y ahí aparece España, que le da pues la nacionalidad a Mario Vargas Llosa, ¿no? Estos derechos, Estados Unidos también lo incorpora en su constitución. ¿En qué situación? En su independencia. Después de su independencia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue incorporado en la Constitución Política de Estados Unidos cuando logra su independencia del Imperio Británico, ¿no? Imperio Inglés. Estos derechos de primera generación son llamados también derechos civiles, los que yo te acabo de mencionar, derechos civiles, derecho a la vida, igualdad ante la ley, a la libertad y a la seguridad personal, a la propiedad de la herencia y a una nacionalidad. A ver, si tú llegaras a ser, no sé, ya, tienes un puesto muy alto en una institución del Estado, pero para permanecer en ese puesto, con un sueldo de 10.000 soles mensuales, ¿ya? Te dicen, mira hermanito, vas a entrar a este cargo, pero todo lo que tú veas aquí, cállate, no digas nada. Solo así vas a poder estar en este cargo. ¿Y qué cosa tiene que callar? Los actos de corrupción, soborno, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿tú aceptarías ese cargo o lo dejarías a un lado? Simplemente decides no aceptar y tienes que salir o simplemente ni siquiera llegas a ese cargo. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Aceptarías el cargo o no? Profe, son 10.000 soles mensuales, profe. Ya, ponle... No, profe, si es plata regalada prácticamente. Casi plata regalada, ¿no? Pero corres el riesgo de entrar a este puesto y vas a tener que aceptar o firmar todo lo que te exigen, pues, la gente corrupta de ahí, ¿no?
Vas a tener que, y ahí va a estar tu firma. Y si es que detectan o salta ese escándalo de corrupción, ¿quién se va a ver perjudicado? Eres tú. Y por haber puesto solo tu firma. Y ni siquiera es que recibas tu coimas, porque tú estás recibiendo tu sueldo. Solo te han dicho la condición que te mantengas en ese lugar, pero en silencio, callado. Y si aceptas, atente a las consecuencias, ¿no? Y si no aceptas, caballero, vas a tener que contentarte con tus 5.000 soles de sueldo en el Estado, ¿no? Bien. O lo que pasó, por ejemplo, a un jovencito que trabajaba en Sedapal, que es una institución del Estado. Este hombrecito, este jovencito, entra con mucha motivación, mucho énfasis a hacer su trabajo, ¿no? Y él trabajaba en Sedapal y se había enterado que hay unas zonas del 22 por al fondo, habían personas, agricultores, que estaban usando agua de los reservorios de Sedapal para irrigar sus tierras, ¿ya? Entonces, él era el supervisor de esa zona. Entonces, como él se había enterado de esto, él toma las medidas, ¿no? Pero como siempre quería dar más de lo que le pedían, una vez madrugó, me dice, ¿no? Porque me cuenta, madruga, se va tempranito a esas chacras, ¿ya? Y a las más o menos 4 de la mañana estaba parado él mirando y veían cómo abrían los reservorios de Sedapal para sacar el agua y llevarla pues a irrigar las tierras de estos campesinos, de los agricultores. Y cuando en una de esas él empieza a buscar de dónde sale la tubería, ¿no? Le empieza a levantar la tubería y se da pues cuenta que había una tubería conectada. Regresa a su centro de trabajos, hace un informe, ¿no? Y ese informe se lo presenta a su jefe. Le dice, jefe, he encontrado un problema aquí en estas tierras. Están utilizando el agua de los reservorios de Sedapal haciendo trampa. O sea, han hecho una conexión clandestina. Y su jefe le dice, a ver, déjame ver. Ya, no hay problema, yo voy a revisar este caso. Ya, le da la copia el jefe. Pasó 2 semanas y nada, pues no había ningún resultado, ¿no? Ningún resultado. Y después de un mes se iban a reunir todos los funcionarios, los desde las más altas jerarquías hasta le tocaba a él estar también en esa reunión. Y él, pues, todo inocente, coge su informe y dice, le voy a dar al jefe superior, a nuestro jefe, al jefe de mi jefe, le voy a dar esto, para que él también lo vea. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que él era una persona de confianza y que era una persona de iniciativa, ¿no? Y que era un buen profesional que podía mantenerse en el cargo y quería ganarse pues el aprecio de sus jefes, ¿no? Entonces se da esa reunión, le dan el hombre, ¿no? Se acerca al jefe de su jefe y le dice, señor, mire, acabo yo de encontrar esto, he dado un informe, se lo paso a usted. El hombre lo mira, le dice, ¿le has dado este informe a tu superior? Sí, ya se lo di. Ya, gracias hijo, gracias. Bien, él contento, acá recibo un aumento, unas felicitaciones, etcétera, ¿no? Pasó 2 días, porque eso fue viernes y él va a trabajar el lunes, ¿ya? Y el vigilante le dice, señor, usted es tal, ¿no? Sí, me dicen que vaya a recursos humanos. ¿Y qué? Dice, ¿recursos humanos? Sí. Va a recursos humanos y en recursos humanos le dan su carta, su carta de despido. Le dice, señor, usted tiene que renunciar. ¿Pero por qué voy a renunciar si yo no he hecho nada malo? Y ahí es donde se entera por qué razón lo están botando del trabajo, ¿no? ¿Sabes por qué lo estaban botando del trabajo? ¿Por qué? Porque el jefe de su jefe estaba metido en esas coimas. Los agricultores daban un dinero muy grande, ya le daban a este señor, al jefe de su jefe, y este repartía entre los otros funcionarios. ¿Para qué? Para que siga entrando dinero por lo bajo de parte de los agricultores para que irriguen sus tierras. Entonces, el hombre le dice a la de recursos humanos, ¿no? Mire, señora, yo voy a firmar esto, ¿ya? Pero dígame por qué. Y le dice, tú has presentado un informe, no debiste hacerlo, le dice. Así que yo te sugiero que ya no hagas más escándalo, ¿no? Te vamos a dar 6 meses de adelanto de tu sueldo, una indemnización, pero que quede ahí. ¿Qué tuvo que hacer? Renunciar nomás, pues. Renunciar, ¿no? Y se fue. Entonces, cuando entras tú a un círculo corrupto, es así. O te enfrentas a ese círculo corrupto, o simplemente
te dejas absorber por ellos. Ah, qué decisión tan grande, ¿no? Te dejas absorber por ellos, te vuelves parte de ese sistema y si ni siquiera recibes coima, sino que simplemente te vuelves cómplice porque tú conoces qué significa o qué está pasando, pero no haces bulla, no denuncias, no dices nada. Y te vuelves cómplice de alguna forma en esa situación, ¿no? Entonces, o te enfrentas o te haces parte, pero si te enfrentas, acepta las consecuencias, dejas tu trabajo y si tienes familia, ¿ah? Si tienes hijos que mantener, universidades que pagar, ¿vas a renunciar a un trabajo que tienes un buen sueldo? Qué situación complicada, ¿no? Por eso juzgar así nada más es un poco problemático. Y tenemos los derechos políticos. Recuerda, los derechos de primera generación son llamados también derechos civiles y derechos políticos. ¿Ya? Derechos civiles y derechos políticos. En los derechos civiles o políticos tenemos el derecho a ser elegido, a elegir. O sea, tú tienes derecho a elegir. Nadie te puede privar de ese derecho, ¿no? Yo voy a elegir. A ver, también tengo derecho a ser elegido. Puedo participar de las elecciones. Puedo participar en partidos políticos y ser elegido por ello, ¿no? También tengo derecho a elegir. Pero tengo derecho a elegir. Ah, bueno, está bien. Pero bajo la influencia de ciertos medios de comunicación que me dicen, me dan información errada y falsa o me pueden dar información verdadera. Si me dan información errada y falsa, ¿cómo yo puedo determinar que eso es errado, que eso es falso, que es direccionado? ¿Cómo puedo saber que esa información que otro medio de comunicación me está diciendo que es lo correcto y lo verdadero? ¿Cómo puedo determinar para poder sacar mis conclusiones y decidir correctamente? No puedes, pues, hijo. No puedes. Incluso hasta tu propia decisión está condicionado a la información que observas. ¿Ah? Por eso es muy importante la libertad de expresión, ¿no? Pero una libertad de expresión equilibrada, donde los medios de comunicación informen la verdad, la realidad, y donde los medios de comunicación informen lo que es, pues, ¿no? Y no estén elaborando programas directamente enfocados hacia algunos candidatos o algunas personas para destruirlo. Y a los que realmente cometen el delito, simplemente no los tocan. Entonces, ¿voy a poder tomar una decisión en base a esa información que puede ser verdad o puede ser falsa? No puedo tomar esa decisión al momento de votar, ¿cierto? Tendría que buscar otras formas, ¿no? Otra manera, ¿no? Buscar asilo político. Alan García, antes de tomar esa decisión de suicidarse, se quiso asilar en la embajada de Uruguay. ¿Ya? Ese es un derecho que todos podemos tener. Nos podemos asilar. Si, por ejemplo, te van a meter a la cárcel y tú dices que es cuestión política, persecución política, y la embajada de ese país recibe tus pruebas y también ellos dicen que hay una persecución política, la embajada de ese país te puede acoger, ¿no? Y no puede entrar ningún policía a esa embajada. ¿Por qué? Porque esa embajada literalmente es territorio internacional, territorio extranjero. Todo lo que hay dentro de esa embajada es territorio de otro país. Por eso ninguna autoridad puede entrar a una embajada, ¿no? ¿Qué más? Derecho a la ciudadanía. Entonces, derechos políticos y civiles son derechos considerados como los derechos de primera generación. Y los derechos de segunda generación son los derechos llamados económicos, sociales y culturales. ¿En qué situación se aprueban esos derechos? Se establecieron durante el establecimiento de la Constitución de Querétaro en México, sobre todo en México, ¿ya? ¿Qué ocurrió? La Revolución Mexicana del año 1910. En esta revolución se aprobaron o se aparecieron los siguientes derechos. Derechos económicos y los derechos sociales o culturales. O sociales y culturales, ¿no? En los derechos económicos tenemos a una remuneración justa. Alumno, a ver, yo soy un empresario. Quiero ganar plata porque ese es mi objetivo como empresario, ¿no? ¿Cierto? Si no hay ninguna ley que me obligue a mí a pagar un sueldo mínimo, ¿tú crees que yo voy a pagar un sueldo superior o un sueldo que me parece que es demasiado a un trabajador?
Profe, claro, porque usted es bueno de corazón, claro. Porque tengo ciertos principios, ciertos valores y pagaría lo necesario y lo justo a una persona para que pueda mantenerse, ¿no? Si tengo un trabajador contento y feliz, me va a trabajar bien, su familia está bien, entonces no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si eso no me importara? Si mis principios no valen nada, no valen nada, y yo simplemente utilizo a la gente para beneficiarme, la utilizo solo para beneficiarme, para sacar más dinero. Entonces, ¿crees que voy a pagar a ese trabajador lo que nadie me exige? Le voy a pagar lo que yo creo que debe ser. Le puedo pagar 300 soles. O le puedo pagar lo que dijo, pues, lo que dijo alguien, ¿no? Que 930 soles es demasiado dinero, alcanza y sobra para la canasta básica familiar. Toda familia puede vivir con 930 soles, es mucho dinero, es más, demasiado. ¿Te acuerdas que alguien dijo eso, cierto? ¿Cómo se le ocurre decir que 930 soles es un sueldo que, carambas, te va a poder alcanzar para poder satisfacer las necesidades básicas principales de toda la familia? Es imposible, imposible, ¿no? Por eso la gente trabaja más de 8 horas. Trabaja de repente hasta 14 horas porque quiere ganar sueldo, horas extras más adicional para poder generar mayores ingresos. Bien, entonces las 8 horas de trabajo pertenecen a los derechos de segunda generación, a tener una remuneración justa. 930 soles es la remuneración justa, alumnos. 930 soles. ¿Cuánto cuesta la pensión de tu colegio? ¿Cuánto cuesta pagar los servicios básicos de agua, luz, gas, ¿no? Agua, luz, gas, e internet. ¿Cuánto se pagaría? Yo voy a ver, 300, 500, 600, 930 soles. De lo que sobra de esos 500 soles, vas a tener que utilizarlo para poder comida, alimentarte. Alimentarte. ¿Ya? ¿Y crees que eso alcanza? Ahora que los precios de primera necesidad han empezado a aumentar el precio, ¿no? La inflación está creciendo. El dólar ha aumentado. El dólar ha aumentado también. Y si aumenta el precio del dólar, también aumenta el precio de los productos de primera necesidad. O sea, se está encareciendo está encareciendo pues los niveles de vida acá en el Perú, ¿no? Pero el sueldo no va a subir. Es más, a los empresarios prefieren que el sueldo se mantenga así para seguir pagando esa cantidad. Porque si el Estado saca una ley para poder aumentar el sueldo básico o el sueldo mínimo vital, entonces el empresario va a tener que pagar más. Va a tener que pagar más. El sueldo, ¿no? Obligatoriamente. Si es que hay un empresario que no cumple con pagarle sus 930 soles a un trabajador, entonces la ley lo puede sancionar. Tiene que cumplir. Ya tiene que cumplir con esas obligaciones. ¿Por qué? Porque es un derecho del trabajador, ¿no? Es un derecho del trabajador. Bien, derecho a tener un trabajo, derecho a la sindicación. ¿Qué significa sindicarte? ¿No? Son 20 personas trabajando en una empresa, de las cuales esas 20 deciden elegir a 4 personas para que vayan ante el jefe y le presenten sus reclamos y esos reclamos puedan ser atendidos. ¿Ya? Esas 3 personas se están uniendo y se están sindicando para poder presentarse y reclamar ciertos derechos. Pero la sindicación solamente ocurre ¿en dónde? Ocurre en las empresas estatales, porque las empresas privadas te meten un soberano cachetadón y te dicen anda a reclamar a la calle. ¿Por qué? Porque en tu reemplazo hay mucha gente que quiere entrar a trabajar, así que si no te gusta, por favor, retírate y vete. Pero ¿no puedo reclamar? ¿No puedo reclamar? No puedes reclamar. Esta es una empresa privada. Esta es una empresa privada. Si quieres reclamar, anda al Estado. Allá hay sindicatos. Acá no. La empresa privada no hay sindicatos. ¿Ya? Pero dice que es un derecho, pues. Es un derecho. ¿Y por qué se aplica en unas empresas que pertenecen al Estado y por qué en las privadas no? ¿No? Ripley formó su sindicato de trabajadores en Ripley y al ratito nomás, todos despedidos, ¿no? Por haber formado un sindicato. Bien,
Derecho a la huelga. ¿Tienen derecho a la huelga? Sí, hay derecho a la huelga y no pueden sacarte del cargo, ¿no? De tu puesto de trabajo. Pero eso solamente corresponde ¿a qué? A las empresas estatales, ¿no? O instituciones estatales, como por ejemplo la educación. Ahí está el SUTEP, que son un sindicato y que puede hacer huelga y no pueden descontarle porque es un derecho. Pero si quieres hacer una huelga en una empresa privada, adiós, adiós, adiós. Derechos sociales culturales o sociales o culturales, ¿no? Derecho a tener una pensión, Dios mío, una pensión. Una pensión, 450 soles. ¿Un anciano va a poder vivir con 450 soles? No puede. No puede vivir con ese dinero, ¿no? Pero, profesor, a nada. Ya está bien, a nada, pero nuestro sistema pensionario en el Perú es terrible, ¿no? Yo hablé el año pasado, perdón, sobre el sistema pensionario, ¿no? La ONP. Te dije que la ONP era una especie de robo institucional, de un robo constitucional, ¿cierto? Te expliqué sobre ese tipo de robo. ¿Por qué? Porque si tú no aportabas tus 20 años y llegabas solamente a los 19 años, adiós dinero, desapareció, no te daban ninguna pensión ni te retribuían nada. ¿Ah? Y durante muchos años se vivió de esa forma, ¿no? Entonces, ¿ahora qué ha hecho? Por reclamo del Congreso anterior, ahora han bajado ya el tiempo de pensión, ¿no? Ya no los 65, sino a los que han cumplido 55 años y han aportado, entonces se les van a dar ahora 250 soles mensuales, ¿no? Si es que se jubilan anticipadamente. O si te jubilas a tus 65 años y solamente has aportado tus 55, te van a dar pues tus 250 soles. Eso es lo que ahora se ha dado una ley, ¿no? Entonces, alumnos, los derechos que ustedes ven aquí, derechos a la seguridad social, derecho a la salud, Dios mío. ¿Ustedes creen que tenemos derecho a la salud? Sí lo tenemos. ¿Se da? ¿El Estado protege? ¿Nos protege? No, no protege. ¿Por qué? Porque no hay plata, no hay dinero. Y no hay dinero para poder sustentar o poder hacer más efectivo esta situación de salud. No hay dinero. Y a pesar de eso, todavía hay corrupción. ¿Ah? Hay corrupción. Educación. ¿No te gustaría tener a ti una institución que te pueda prestar dinero para que estudies en la mejor universidad del Perú? ¿Ah? Y luego cuando tú sales de estudiar, terminas tus estudios universitarios, que tú devolver en cómodas cuotas el dinero que te prestaron. ¿Ah? ¿No te gustaría tener esa oportunidad? Claro, pero ¿por qué no la tienes? ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero. ¿Ah? Entonces, estos derechos, muchos se cumplen, otros no, otros a medias, pero deberían cumplirse, ¿no? Los derechos de tercera generación se define ya en la implementación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En el año 1945, mira. 1700, 1700, 1900, 1945. Se crea la ONU para evitar que los países se maten o lleguen a una tercera guerra mundial, ¿no? Y para evitar que lleguen a una tercera mundial, se unen para poder resolver sus problemas hablando, comunicándose, negociando y no desatar una tercera guerra mundial. Bien, ¿cuáles son esos derechos que se establecieron en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial? Fueron llamados derechos de los pueblos o también llamados derechos de solidaridad, ¿ya? O también derechos colectivos. Todos tenemos derecho a vivir en armonía y paz, no en conflicto, tanto personalmente como también socialmente, ¿no? A la protección del medio ambiente. Bueno, este es algo que el Perú tiene que mejorar porque en su tiempo el Perú aperturó el ingreso de industrias mineras y le bajaron los índices de exigencias para la contaminación porque necesitaban atraer inversión. Necesito atraer inversión minera. Entonces le dicen a los empresarios, ¿no?, mineros, ven acá y contamina todo lo que quieras, no te voy a exigir la gran cosa. Ya tú necesitas acá, te vamos a aperturar y es más, no vas a pagar durante 4 años impuestos.
Entonces la empresa dice, carambas, acá me están regalando los minerales, entonces voy y hago industria ahí, pues, ¿no? Entonces, no me exigen que compre maquinaria para evitar la contaminación o ¿Y por qué disminuir hicimos los... eso, profesor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué hicimos eso? Porque teníamos que generar industria, teníamos que generar inversión. Recuerda cómo entra Fujimori al poder. Fujimori entra al poder y encontró al país en un desastre total. ¿Qué pasó? Lo primero que hizo, cambia la constitución, vende las empresas y el siguiente paso es atraer inversión. Pero para atraer inversión necesitas pacificar el Perú, luchando contra el terrorismo y eliminando pues a los cabecillas, ¿no? Una vez que se pacificó más o menos el Perú, se pide pues la apertura del capital para que puedan entrar empresas extranjeras y invertir en el país. Pero si yo no te presento una buena propuesta, no vienen las empresas. Pero ya acá fue, ¿no? No importa que contamines, ya ven acá y haz tu negocio, ¿no? Y así fue que se permitió. Pero ya esa situación terminó. Ya pasamos esos momentos de crisis terrible, en donde casi prácticamente nos volvíamos en mendigos, ¿no? Por eso lo que está pasando Venezuela, el Perú lo ha pasado y muchas veces. Ellos recién lo están viviendo. Pero somos una nación que se ha podido recuperar y yo creo que hubiese podido mejorar mucho más todavía si en lugar de elegir a personas ladrones, ¿no? O inmorales, hubiésemos elegido a otras clases de personas, nuestra situación económica hubiese